Bienvenidos a Calvary Podcast. El día de hoy estaremos hablando con Pastor Daniel Posadas de un tema muy, llamémosle así, relevante. Israel está en conflicto con Irán y la pregunta es, ¿son los tiempos del fin? ¿Es bíblico? ¿Alguna parte de la profecía bíblica se está cumpliendo frente a nuestros propios ojos? Porque muchos miran a Medio Oriente no solo de una manera geopolítica, pero los que leemos la Biblia también entendemos que hay algo escatológico, hay algo espiritual. Y hoy queremos responder esas preguntas. ¿Es profético el conflicto que está viviendo ahora Israel? ¿Está escrito en la Biblia que este acontecimiento tiene que ocurrir en estos tiempos o nada más es lo que dice Mateo 24, que habrán guerras y rumores de guerras, o sea, la antesala de lo que realmente puede venir y que puede ser peor? Buenos días, pastor, Dios le bendiga, un gusto tenerle aquí con nosotros. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal su día? Todo bien, tranquilo. ¿Qué tal las noticias? Todos andan alarmados, Todos las andan guerras, los sí, misiles. Sí, y es interesante porque como cristiano, estas cosas no me espantan. Ya. Estas cosas me causan ver hacia arriba. Ya. Porque yo sé Sí. que mi Dios viene pronto, Jesucristo Porque viene pronto. todo el mundo ahora dice, nunca hemos visto tantos misiles, cohetes, guerras, y las guerras ya no son con personas, sino aviones Claro. y drones y todo ese tipo de cosas. La guerra ha cambiado. Sí, ha cambiado mucho y estamos viendo cosas que nunca se han visto antes en la historia de la humanidad. Somos la generación que estamos viendo cosas que otros ni siquiera imaginaron que pasaría. Claro, y para mí es emocionante, pero no me gusta porque obviamente hay cosas emocionales en todo esto. Hay niños que están muriendo, padres, mamás que no están involucrados en las cosas malas, pero están siendo afectados por la guerra. El daño colateral de la guerra, porque Eso es. toda guerra trae dolor, sufrimiento. Claro. Y vemos que no hay solo guerras entre Israel e Irán, sino también en Rusia y Ucrania, que llevan algunos años. Sí, exactamente. Y no se ha podido detener mira los grandes problemas que vive Estados Unidos también, las marchas y todo eso. Parece que el mundo entero está en caos. En caos, como que todos están esperando algo, un cambio. Están anticipando que algo tiene que suceder porque no puede continuar lo que está pasando, no puede continuar. O sea que no hay una nación que esté liderando el mundo realmente este momento. Realmente no hay una nación que esté liderando. Estados Unidos está casi en bancarrota, no puede fundar más guerras de lo que está haciendo ahorita. Yeah. Entonces, sí, hay escasez en los recursos militares. Entonces, ahorita vemos que hay guerras ocurriendo, en Estados Unidos están encendiendo las calles, y todo. Y hay cosas que también por las noticias y todo también pueden inflar las noticias. Claro, hacen ver cosas que, wow, dicen, eso está grave, ¿no? Sí, porque se vende lo grave. Claro, se vende lo malo, lo terrible, lo catastrófico también. Sí, y tenemos que tener en nosotros mismos la paz y el autocontrol de no dejarnos llevar por estas cosas. Y a veces muchas de las noticias que se ven en redes sociales es noticias falsas, Claro. las fake news. Entonces, sí, y ahora es más difícil que nunca saber qué es lo real y qué es lo falso. ¿Qué es la mentira? Entonces, por eso estamos aquí para responder con la Biblia acerca de los acontecimientos actuales, no solo entre Irán e Israel, sino a nivel global mismo, el caos en lo político, en lo económico, Claro. en lo social. En el país donde estamos, Ecuador, ha crecido alarmantemente el narcotráfico, la violencia, Sí. la destrucción de la familia. O sea, uno ve y dice, wow, hay que despertar. Sí. Y veamos lo que dice la Biblia. Entonces le pregunto, desde una mirada escatológica, ¿cuál es la diferencia entre el Israel bíblico como pueblo escogido de Dios y el Estado moderno de Israel que se fundó en 1948? A veces existe una diferencia entre los dos. Yo creo que sí, pero quiero retroceder un poquito y quiero simplemente clarificar unas cosas, que dentro del grupo de cristianos, de la iglesia cristiana, existen dos ideas. Ya. Una idea es que la mayoría de la Biblia es espiritual. Entonces, hay algunos cristianos que no reconocen a Israel como una nación todavía protegida por Dios. Ah, ya.
como que la iglesia ha reemplazado, Ha desechado a Israel. como que Jesús o Dios ha desechado a Israel, exactamente. Hay un pensamiento dentro de la iglesia cristiana. Hay un pensamiento y ese pensamiento es peligroso. Hay otro grupo que me considero yo parte de este grupo, que Dios no ha desechado a Israel, que simplemente ha puesto su enfoque en la iglesia hasta el tiempo final, y cuando la iglesia sea arrebatada en el rapto, va a reenfocarse otra vez a Israel, su pueblo. Entonces, digo esto porque Jesús cuando llegó estaba caminando en Israel físicamente, era un hombre, caminaba. Real, humano. Y cuando estaba caminando, muchos no creían en él. El libro de Mateo era un libro escrito por un judío, hablando de un judío para los judíos. Mateo estaba diciendo, este es el Mesías, quien estábamos esperando todos estos años. Pero ¿qué pasó con la nación de Israel? Ellos habían interpretado las escrituras de Daniel como espirituales. Esto es simbólico, decían ellos. Esto no es literal. Y como no tomaron las profecías de Daniel literales, cuando llegó el Mesías, No lo vieron. no lo vieron. No lo recibieron. No lo recibieron. Lo rechazaron. Lo rechazaron, porque la Biblia pinta dos caras de Jesús. Y podemos brevemente tocar este tema, pero las dos caras de Jesús es de el Salvador que va a sufrir y del Rey que va a conquistar. Esas son las dos imágenes que pinta el Antiguo Testamento. Pero como nosotros nos gusta lo bueno, no vamos a hablar tanto de Jesús el que va a sufrir. Vamos a hablar del Mesías que va a conquistar. Y es lo que hicieron los judíos. Desecharon los versículos, interpretaron los versículos del Mesías que iba a sufrir como simbólico y pusieron énfasis en el Mesías que iba a venir como conquistador. Y cuando llegó Jesús, no vieron el conquistador. Y en sus mentes dijeron, este no es el Mesías. No puede ser el Mesías. Nuestro Mesías es un hombre político. Nuestro Mesías va a traer paz. Va a destruir a los romanos. Va a destruir a los romanos. Y perdieron la importancia de los versículos en el Antiguo Testamento que hablaban de Jesús como el Salvador que iba a sufrir. Exactamente. Entonces, cuando me habla usted de Israel, yo tomo esta posición de que Israel como pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios sigue bajo la cobertura del pacto que hizo Dios con Abraham en el Antiguo Testamento. Entonces, uno puede ver la nación de Israel hoy, puede ir a Israel y puede decirme una persona que haya visitado Israel, pero mira que están haciendo cosas malas en las calles, no creen en Dios. La gente judía es una de las gentes más ateas, claro, en el mundo. No creen en Dios muchos de ellos. No creen en David, el rey David, no creen en las historias bíblicas, no creen. Dice que son historias. Mas sin embargo, es una nación que sigue existiendo en la faz de todo lo que ha ocurrido en la historia. Los romanos habían conquistado. Antes de los romanos, los griegos. Los persas. Antes de los persas, Babilonia. Mas sin embargo, el pueblo de Israel sigue vivo y activo en la historia de la humanidad. Es un milagro que Israel esté allí. Sí, porque los otros reinos han desaparecido totalmente. Han desaparecido. Israel, como habíamos hablado anteriormente, Israel en el año 70 entraron los romanos, los soldados romanos. ¿Se acuerda que Jesús había profetizado acerca del templo que iba a ser destruido? Murió Jesús y en el año 70 hubo conflictos entre Roma y Israel. Entonces entró Roma y completamente destruyó la ciudad, destruyó el templo y desparció a los judíos. Se fueron por todo el mundo. Se fueron por todo el mundo y como un insulto a los judíos, le pusieron como apodo al país de Israel, Palestina.
Al Estado de Israel lo Al- llamaron Palestina. Al Estado de Israel le llamaron Palestina. O sea, Palestina era como un insulto. Sí, porque eran los enemigos de ellos, los filisteos. Entonces, Roma conocía la historia de los judíos. Y como había tanto conflicto entre ellos, wow, le hicieron un insulto ya para terminar con la derrota de ellos. Querían aniquilar a Israel, desaparecer la identidad del Comple- pueblo de Israel. Completamente. Entonces, eso es clave porque tenemos que saber que el nombre palestino no era un nombre porque existía una nación palestina allí. Era un insulto para Israel. Y le pusieron ese nombre como un insulto. Para desaparecerlos, Para quitar desaparecer. su identidad. Exactamente. Entonces, el pueblo de Israel está por todo el mundo. Está en Italia, en Francia, hay judíos. Y Sí, claro. de está buenos, malos. Claro, exactamente, pero se acuerda en el año 1948, cuando el Estado de Israel se volvió a formar. Esto era un milagro en sí. Imagínese usted un país, una gente que había perdido su idioma completamente por 2000 años. Perdieron la forma de leer el hebreo. Entonces, lo que repetían cuando hacían sus comidas en los sábados o los viernes por las noches, lo que repetían en oración eran cosas que se habían memorizado. Y muchos de ellos no ni sabían siquiera lo que estaban diciendo. Ni siquiera sabían lo que estaban diciendo hasta que llegó el año 1948 y había un hombre, y se me va su nombre, pero él estudió el hebreo y estudió y aprendió otra vez el idioma y les enseñó a sus hijos. Entonces, cuando se formó otra vez el Estado de Israel y empezaron a llegar los judíos de diferentes partes del mundo, este hombre ayudó a la gente a aprender a hablar el idioma hebreo de nuevo. El idioma que ellos... El idioma que habían perdido hace 2000 años volvió a ser usado por primera vez después de tanto tiempo. No conozco a otra nación, a otro grupo de gente, los aztecas. Ya no hay el idioma. Ni el idioma, ni la gente. Claro. Los Y mayas, los incas. incas. Se desaparecen y ellos hace 500 años, 400 años. Pero los judíos, 2000 años. 2000 años, y Dios los ha preservado. Y ahora es una nación de nuevo, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Ahora, yo sé que hay más preguntas que vienen. Claro. Ahora, sé que estamos yendo a hablar sobre Irán, así la pregunta es, ¿dónde aparece Irán o Persia en la Biblia? ¿Y cuál es su rol profético según los libros de Daniel, Esther, Ezequiel, Apocalipsis? Sí, y Persia, leemos de Persia en el libro de Daniel, de Esther, de Ezequiel. Entonces Persia tiene una historia bíblica desde antes. Aún si queremos ir hasta atrás de cómo se fundó Irán, que era Persia, el hombre se llama, el hombre bíblico, discúlpeme. ¿Artajerjes? No, es Nimrod. Nimrod, Nimrod, ya. Nimrod. Él fue el que fundó esta nación. Y él salió de Babilonia a conquistar más. Entonces él fundó todas estas ciudades que ahora conocemos como Irak, Irán, aún Jordania. Entonces él tiene mucha influencia en estas naciones, pero todos son primos hermanos, se pueden decir. Son familias. Son familia. Hay sangre corriendo en sus venas. Son hijos de Abraham. Ya, entonces prácticamente son familias, ¿no? Ahora la pregunta es, estamos siendo testigos, porque Ezequiel 38 y 39 habla acerca de un alineamiento de naciones hostiles contra Israel. Ahora la pregunta es, ¿Irán podría representar a Persia en esa coalición? Yo digo que sí, porque en el libro de Ezequiel capítulo 38 habla de las naciones que van a invadir a Israel, que van a atacar a Israel. Y estas naciones van a tener pactos entre ellos. Disculpe. Déjame, me arreglo, me acomodo. Entonces, entre estas naciones van a haber acuerdos, van a tener acuerdos, van a alinearse. Alinearse, exactamente. Entonces, cuando vemos a Irán hoy,
vemos que hay un alineamiento entre Irán y Rusia. Ujú. Entonces, es importante saber eso, porque también hay alineamientos entre Irán y China y Turquía. Entonces, todas estas naciones están escritas en el libro de Ezequiel capítulo 38. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? En el que Israel atacó a Irán. Entonces, la pregunta ¿es esto algo profético? Sí, claro. ¿O no? Entonces, yo como cristiano no quiero ser un alarmista. No soy de los que digo que mañana es el fin del mundo. No creo que mañana sea el fin del mundo. Pero yo sí creo que hoy puede venir Jesucristo. Y eso inicia unos eventos que habla el libro de Apocalipsis. Entonces, el fin del mundo no llega, por lo menos por otros 1000 años. Pero entonces, ¿qué podemos interpretar de esto? Lo que digo yo es que el ataque de Israel contra Irán es lo que va a preceder los actos que vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 38. Cuando Israel se encuentre en paz, es cuando va a ser atacado. Y no va a ser atacado por una nación, va a ser atacada por una coalición de naciones. Una coalición de naciones, exactamente. Entonces, cuando vemos ahorita que Israel está dominando a Irán, una potencia grande, y que básicamente ya no va a haber un gobierno, ya es una nación completamente derrotada. Ahorita están tal vez mandando unos misiles que otros, pero ya en sí Israel ha ganado la guerra. Y si no lo creen, nomás esperen. Pero Israel está ganando esta guerra en Irán y se va a encontrar, la gente está celebrando. Nunca se imaginaron que iban a poder dominar a Irán tan rápido, pero tenían mucha inteligencia en el país de Irán. Claro. Y tuvieron que actuar rápidamente y lo hicieron y lo ejecutaron con precisión. Entonces, ahorita se encuentra Israel como ganó el Super Bowl. Y eso es como acontecimientos que quizás Israel va a llegar a estar en paz. Claro, exactamente. Porque ¿quién es el que está atacando a Israel más ahorita? Irán. Irán. Ahora, ¿quién va a atacar a Israel después de que Israel dominó y derrotó a Irán? No va a haber otro país que se va a querer enfrentar con Israel. ¿Por qué? Porque aún Estados Unidos también está apoyando a la guerra de Israel. Está apoyando la protección de Israel. Entonces, yo creo que esto va a llevarnos a una paz con Israel y con las otras naciones, pero es una paz temporal. Entonces, se está alineando las cosas en la línea del tiempo profético, que estas cosas tienen que pasar. Sí. Como dice Mateo 24, guerras, rumores de guerra, y entonces vendrá lo que todos tememos. Ajá. Y los que todos nos alegramos también. Sí, dice, cuando oigas paz, paz. Y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina, pero este momento estamos en caos político, económico, por todo lado. Claro. En todos los aspectos. Claro, y eso creo que es parte de eso. ¿Se acuerda? Jesús dijo que en los tiempos finales será como los tiempos de Noé. Entonces lo que vemos es que el actual conflicto no es solo político, sino también es parte de la línea profética. Es parte de la línea profética. Ya. Entonces, ¿qué indicadores cómo deberíamos la iglesia interpretar estas cosas? ¿Qué debería la iglesia hacer ante todos estos acontecimientos? Claro. Lo más práctico es conocer en qué tiempos estamos ahorita. Si reconocemos que esto es bíblico y que por lo menos nos está moviendo más cerca a lo que es profético, ¿qué hizo Daniel? Cuando se dio cuenta que los 70 años de cautividad ya se iban a terminar, empezó a orar. Empezó a orar porque habían muchos que no estaban conscientes de eso. No habían leído los libros de Jeremías, las profecías de Jeremías. Entonces estaban ciegos a lo que había de acontecer. Entonces Daniel se puso a orar porque ya el tiempo se venía. Nosotros sabemos que Jesús viene pronto. Ahora, si Él viene hoy, imagínense,
Pero, ¿qué piensa uno que tiene familiares que no conocen de Jesús? ¿Qué piensa uno que tiene tal vez hijos que no conocen a Jesús o que se han alejado de Dios, o amigos o familiares o personas con las que trabajamos? Lo que esto debe de hacer en nuestros corazones nos debe de ponernos a orar por los que amamos, los que están más cerca de nosotros, para que ellos vengan a conocer quién es Jesús, el Salvador, que los va a salvar de lo que viene. Lo que estamos experimentando ahorita no es nada en comparación de lo que ha de venir. Lo que vemos es que este mundo tiene todo este tipo de conflictos porque hay una ausencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque Jesús no está en nuestro corazón y no solo se trata de ver un conflicto de muertes, es el enemigo robando las almas, ¿no? Amén. Es el enemigo llevando lo que el Señor dijo, vayan y conquisten ustedes, que es más importante que un territorio, que el poder, son las almas, la eternidad de estas personas. Sí, exactamente. Y a veces lo que pasa es que uno, si se da cuenta que se está terminando el mundo, muchos van y quieren comprar lo que nunca tenían. Porque se acaba el mundo. Porque se acaba el mundo, por lo menos quiero tener esto antes de que me muera. Por unos meses y total, no se acaba el mundo y ya tienes que pagar al banco. Sí, ay, exactamente. Ahora, hay una frase de Jesús que dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Este tiempo ya pasó, no pasó, ya terminó? ¿Qué piensa usted? Bueno, sí, el cumplimiento de los gentiles. Dios sabe exactamente cuántas personas gentiles, o sea, que no son judíos, van a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Cuando ese número se cumpla, entonces Jesús va a quitar su enfoque de la iglesia y lo va a poner en Israel de nuevo. Ahorita yo creo que todavía estamos en ese tiempo de los gentiles, porque cuando se cumpla ese tiempo, creo yo que viene lo que se llama el rapto. Es cuando Dios toma su iglesia y vemos a Jesús en el aire, nos unimos con Él en las nubes. Eso es lo que anticipamos nosotros cuando hablamos de esto. De los tiempos de los gentiles. Ajá. Excelente, ¿no? Y muchas veces estamos pensando, ¿cuánto tiempo más aquí? Es el tiempo hasta que quizás el Señor diga, ya es tiempo. Sí. Pero Él tiene la iglesia como sus manos para ir a hablar al vecino, al primo, al amigo de la salvación. Claro, no hay que malinterpretar ¿cómo puedo interpretar esta palabra, pastor? Long suffering, el sufrimiento largo. Es como la compasión. La compasión de Dios. No hay que malinterpretar cuando Dios se detiene por un tiempo más que no le importa o que tal vez está ocupado. No, porque imagínese que si Dios hubiera venido antes de que usted hubiera aceptado a Cristo. Imagínese, yo estoy feliz de que no llegó todavía. Y le acepté al Señor a los 27 años. Imagínese. Entonces, ¿qué tal si venía a los 26? Sí, si vino a los 20 y se queda. Claro. Yo no nazco. Pero no, Dios nos tuvo en mente. Entonces, porque nos amó, se detuvo. Y porque Él sigue amando. Y su deseo es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y eso implica Rusia, China, Irán, Israel, Amén. Estados Unidos, Ecuador. Es que Dios ama al mundo. Dios ama al mundo. Y a veces es duro mirar cómo los líderes, a veces políticos y a veces religiosos, generan este tipo de conflictos que olvidamos el mandato más grande de Jesús. Ve y haz discípulos. Quizás en Irán hay una iglesia probablemente también. Sí. Cristianos que estarán sufriendo este momento. Claro que sí. Y es la realidad. Y hay misioneros en Ucrania que conocemos que están predicando de Jesús en medio de la guerra. Y entonces el rol de la iglesia no es estar a favor de alguien o en contra de alguien, es orar por la salvación. Orar por la salvación. Yo sigo con la inclinación de que como cristianos debemos tomar un apoyo hacia el pueblo de Dios. Un apoyo. Y digo esto porque es un pacto que Dios hizo con Abraham, de que los que te bendigan, yo voy a bendecir. Los que te maldigan, yo voy a maldecir. No es un mandamiento, pero si Dios dice... Es una promesa, ¿no? Es una promesa.
¿en qué lado quiero estar yo de la promesa? Porque a veces al no hacer nada es hacer algo. Así es. Yo no quiero encontrarme haciendo nada y causando que el enemigo ataque a Israel y destruya al pueblo de Dios. Entonces yo estoy a favor de apoyar a Israel, no lo que creen, ni lo que hacen. Ni lo que hacen, apoyarlos como pueblo de Dios. Es como el Salmo 122:6 que dice, ora por la paz de Jerusalén. Amén. Ese es el mayor apoyo espiritual que podemos dar, porque cuando hay paz en Jerusalén, hay paz con Irán, hay paz con Rusia, hay paz con el mundo entero. Y todos prosperan. Y todos prosperan. Claro que sí. Entonces, a veces no entienden eso, ¿no? Es que no estamos en contra de Palestina ni a favor de Israel, o en contra de Rusia y a favor de Israel. El punto es que nosotros como cristianos estamos llamados a ser pacificadores, llama la Biblia, ¿no? Exactamente, no se trata de odiar a una gente y amar a otra gente. Así es. Dice Jesús, ama a tus enemigos. Entonces, no importa si son judíos o de Palestina o de Irán, amémoslos. Porque Dios los ama y nos ha mandado a amarlos. Claro. Entonces ahí es donde quedamos como cristianos. Eso es importante, saber cuál es nuestro rol y como iglesia en estos momentos difíciles. Hemos estado hablando acerca de esto, ¿no? Ahora, estas guerras son la antesala de lo que se va a venir adelante. En este tiempo que estamos viviendo nosotros viendo a Israel y a Irán en esta guerra, la otra pregunta es, el anticristo, ¿cuándo aparece? Ay, es buena pregunta, es buena pregunta. Porque hay muchos cristianos que están buscándolo, ¿que no? Claro, sí, es de él, o ya tienen hasta nombre y apellido. Hasta no, pero siempre que sale un presidente en Estados Unidos, dicen que él es el anticristo. Pero de repente, no. ¿Cuál sería el rol de él en medio de estos conflictos? Sí, ok. Entonces, el anticristo, primeramente hay que aclarar que el anticristo no puede manifestarse hasta que la iglesia sea quitada. Ya, no lo vamos a conocer los cristianos. Así es que olvídelo, hermano cristiano. No hay que buscar el anticristo, hay que buscar a Cristo, a Jesucristo. Yeah. Entonces, el rol del anticristo es traer orden. Entonces, el mundo tiene que estar en una situación de caos, donde estén buscando la necesidad de alguien que tome control. Y no estamos viendo eso ahorita, que hay caos por todo el mundo. No hay un líder que tenga una espina, claro, que diga, esto es la verdad y así se va a cumplir y aquí vamos a hacer las cosas bien y no vamos a mentir y no vamos... Falta líderes de esos. Entonces el anticristo va a llegar a un mundo donde la gente esté desesperada, esté en necesidades, y él va a traer paz económica y él va a traer paz ¿cómo puedo decir? Entre naciones. Ya no va a haber guerras. Se acabarán los conflictos bélicos. Ajá, exactamente. Entonces va a ser un hombre genial, va a ser un hombre con autoridad. Lo que él diga, cuando hable, él va a tener una presencia que demanda respeto y va a tener la solución a todo el problema del mundo. Entonces, él va a querer unir las naciones para hacer un gobierno global. Y su rol, imagínense, la idea de él no es tan mala cuando piensa uno en lo que él quiere tratar de hacer. Quitar el dólar o quitar cualquier moneda y establecer un dinero, una currency. Una moneda electrónica. Eso eliminaría muchas cosas, fraude, tráfico de personas, de niños, de drogas, hay más control. Pero con eso viene un acto donde la persona se tiene que sujetar totalmente bajo la autoridad de Satanás, porque este hombre va a ser poseído por Satanás. Entonces, lo que él trae va a aparentar ser bueno, pero detrás de eso está el fin, es la muerte. Entonces, es lo que él va a traer, más mentiras. No sé si se acuerdan el libro de Daniel, capítulo 7, capítulo 9, donde dice que él va a traer paz por 7 años entre Israel
y los que están en guerra con él. Palestinos, iraquíes, Irán, Ajá, todo lo demás. va a llegar va y a firmar la paz. Va a firmar la paz. Entonces, ¿qué paz? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta paz? No sabemos exactamente, no puedo decir definitivamente así lo va a hacer, pero es mi creencia que Él va a permitir que Israel vuelva a construir el templo. Tal vez al lado de donde está el templo de los musulmanes. O quizás está lanzando misiles, desaparezca tal todo. Vez desaparezca completamente. Y se prepara todo para la... Exactamente. Dios, entonces, Dios sabe cómo se va a llevar a cabo esto, pero creo que el templo va a ser una clave en todo esto. Entonces, cuando Él firme esta paz, este pacto, por 7 años, imagínense, en 3 años y medio va a quebrar esa paz. El libro de Daniel habla de Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes. Epifanes, disculpe, yo quiero traducirlo en inglés y en español y se me va. Pero Antíoco Epifanes, este hombre cuando entró en el templo, completamente destruyó el templo y puso un altar al Dios de los romanos y provocó adoración entre los judíos ante esta imagen. Satanás, el anticristo, va a hacer algo similar, pero en vez de demandar adoración a una imagen, va a demandar adoración a él mismo. Y ahí es cuando Dios dice, hasta aquí, pum. Y comienza los 3 años de tribulación y gran tribulación. Gran tribulación. Y otra vez la persecución a Israel. Otra vez la persecución. Y otra vez las guerras. Israel conoce persecución, es parte de la historia de Israel. Pero Dios va a permitir que esto pase. Y Israel se va a encontrar, bíblicamente Israel se tiene que encontrar completamente abandonado. Y eso me preocupa, que hay cristianos a hoy que quieren ahorita abandonar a Israel. Es decir, no queremos apoyarlos. Yo entiendo por el sentido emocional. Pero como cristianos, bíblicamente tenemos, digo yo, una responsabilidad de proteger a Israel, de ayudarle a defenderse, porque es una gente que merece existir. Entonces, ahí me mantengo yo todavía. Entonces, ¿qué es lo que hemos reflexionado hasta este momento? Nosotros como cristianos no podemos apoyar las masacres, las guerras, las destrucciones masivas, pero la Biblia dice, bendice a los que te bendicen. Entonces, y el Salmo 122:6 es clave, dice, ora por la paz de Jerusalén. Los conflictos, las guerras, los problemas vienen por una ausencia de espiritualidad en el ser humano. La ausencia de Dios, de ausencia de confiar en Él. Porque cuando uno ora por los enfermos, ora por la conversión, da gracias por la vida que tenemos, se trata que el ser humano hemos abandonado quizás la oración también, pastor. Sí. Y no solo hay guerra entre naciones, a veces hay guerra entre nosotros mismos. Sí. Conflictos internos, psicológicos, emocionales. Y hay guerras en la familia, en la iglesia, las divisiones, etc. Entonces, lo que estamos viendo ahora es en algo macro que se manifiesta realmente cuando no hay Dios en el corazón del ser humano. Claro. Y debemos orar por, como dice el Salmo 122:6, dice, orad por la paz de Jerusalén. Y en tiempos de esa paz que parece humanamente imposible, Dios es capaz de traer paz a esa Jerusalén que hoy mismo debe estar en conflictos, en Teherán que está en conflictos, y mire, Ucrania, Rusia, en Los Ángeles, las huelgas y todo lo demás, hay mucho conflicto. Sí. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos volcado como iglesia a orar? Entonces, ¿cuál sería el mensaje final a la iglesia que cree en Jesús, que ama la Biblia, que sabemos que todas las nuestras creencias vienen de un judío, ¿no? El Salvador nuestro es un judío. Es un judío. Es un judío. No es americano. No es americano, es un judío. Nació en Belén, de padre, de una madre judía. O sea, murió en Israel. Predicó en Israel las bienaventuranzas y todo lo demás. Sí. Nuestro Salvador es un judío. Entonces, a ese judío que nos salvó, tenemos que nosotros también darle gracias. Como dice Pablo en el libro de Romanos, Dios no ha desechado a Israel. Claro que sí. Y si Dios no ha desechado a Israel, nosotros no podemos desechar al pueblo de Israel. Claro. Y aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, dice la Biblia, incluso ora por tus enemigos. Imagínate cuando Dios dice, claro, ora. Y bendice a los que te persiguen. Sí, entonces, ahí estamos en esa batalla espiritual que creo que, pastor,
la pregunta sería, ¿cuáles serían 3 cosas que la iglesia debería comenzar a hacer ahora y no caer en el caos de las noticias falsas, caer en la polémica? Sí, hemos hablado de estas cosas brevemente, pero la primera, digo yo, es orar. A veces lo que decimos es, ay, no puedo hacer otra cosa y ahora todo lo que puedo hacer es orar. Eso debe ser lo primero que debemos hacer, no lo último. Orar es lo primero, orar por la paz de Israel, orar por la seguridad de Israel, por las naciones alrededor de Israel, orar por ellos, que vengan a conocer a Jesucristo como Salvador. Es la primera. La segunda, digo yo, estar alertos, estar despiertos como cristianos. Dice Jesús, cuando venga, encontraré fe. Entonces, hay muchos cristianos que se han desafanado, porque hay de aquellos que son alarmistas y pasa algo, explota un cohete y es el fin del mundo. Y dicen que ya es el fin, y nada pasa, y causa que la gente que sí está buscando las señales se desafíen o se desilusionen. Se decepcionan. Entonces, no ser alarmistas. Tener el control que Dios nos ha dado a través de su Espíritu, saber que las cosas van a proceder en una secuencia, pero más que nada tenemos la seguridad que se encuentra en las Escrituras, pastor, de que Dios va a permanecer fiel a sus promesas. Él va a estar con nosotros entre todo esto, nos va a proteger. Es la segunda. La tercera sería, mira hacia arriba. ¿Quién está en control? El libro de Isaías, capítulo 6, el primer versículo dice, el año que murió el rey Usías, ¿que no? ¿O es Usías? Sí. Dice, miré hacia el cielo y vi a Dios en su trono, siendo exaltado. A veces hay cosas en nuestras vidas que tienen que morir para nosotros poder ver a Dios. Hay cosas que nos tenemos que separar de esas cosas para poder ver a Dios. Dejar de mirar al hombre. Sí, el hombre no va a traernos solución. No hay un político que vaya a hacer lo que Jesús va a hacer por nosotros. Y este es un mensaje fuerte porque uno como humano dice, espero que Trump, que Putin, que Noboa, que fulano de tal, traiga paz. Y ese texto ya me ha dicho como 3 veces el pastor y yo siempre estoy en mi mente. Dios le ha revelado y digo, ¿y por qué no vi eso yo antes? Sí, dice, porque el año que murió Usías y tiene que morir ese Usías en nosotros. Claro, Usías fue un buen rey, empezó muy bueno, trajo prosperidad, trajo agricultura a la nación de Israel, protección, seguridad, todo esto trajo Usías. Pero al fin de cuentas, él cometió un error. Quiso tomar la autoridad que no se le dio. Se fue más allá de sus deberes y quiso hacer lo que solamente un sacerdote pudo hacer. Y en el momento que hizo eso, Dios le dio lepra. Entonces, fue un rey que tuvo que morir fuera de la ciudad. Sus hijos quisieron tomar control del reino, pero no tenían la capacidad que tenía Usías. Entonces, Usías fue un hombre que la gente puso mucha fe en él y con viéndolo fuera de la ciudad. Imagínese usted tener tanta confianza, tanta, seguridad en este rey y ahora está viéndolo morir. Con lepra. Fuera de la ciudad. Y con él todas mis esperanzas del futuro. 54 años como rey. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Nos preocupamos porque este hombre va a morir. En vez de decir, bueno, Dios sigue en el trono. Dios sigue en el trono. Él va a morir, pero Dios sigue en el trono. ¿Quién está en control últimamente? Dios. Y eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Aunque mi padre, mi madre me dejan, dice, el Señor sigue estando con nosotros. Ajá. Así es que, pastor, muchas gracias por estar con nosotros aquí conversando un poco más. Y hemos de seguir hablando más de estos temas, pastor, porque a veces necesitamos educarnos, aprender más, porque no podemos, como usted dice,
alarmarnos tan fácilmente Claro. y emocionarnos y dar opiniones basadas en lo que sentimos, Claro. sino a veces hay que ser bastante bíblico, hay que ser bastante concreto y claro, de tal manera que no le va a gustar a algunos quizás, Sí. pero queremos decir que Dios ama a todo el mundo, y a ti que dices, pero estás mal, también Dios te ama. Y antes de decir estás mal, pregúntate, ¿qué estoy yo haciendo para que esto sea un poquito mejor? Y a veces escribir un tweet, escribir un comentario en Facebook, YouTube. Una oración. Eso es muy fácil para insultar a alguien. Pero sabes, la oración que puedes hacer por la paz de Israel, por la paz de tu familia, tiene más poder que un comentario. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Ha sido un honor estar con usted. Hay que seguir hablando más de estos temas. Claro que sí. Claro que Dios que les sí. bendiga. Ha sido un gusto Chao. estar con ustedes. Ya. Voy a hacer un sermón de ese Ricky. Es la tercera vez que le escucho y creo que Dios me quiere decir algo. Primero para mí, después para los otros. Sí, sí. Amén.